A esta hora el diálogo es con el personero distrital de Buenaventura, el doctor Edwin Janes Patiño. Él es el personero distrital de Buenaventura y hoy lo hemos invitado a la entrevista para que nos dé a conocer sobre ese importante ejercicio que se estuvo realizando en el día de hoy en algunos barrios de la ciudad de Buenaventura, donde el orden público no ha sido el mejor. Muy buenas noches, bienvenido personero aquí a este programa, La Entrevista de Entre Redes. Con las muy buenas noches, Cristian, y para todos los televidentes que hasta ahora están conectados aquí en este programa Entre Redes y con la disponibilidad pues de poder mantener este diálogo fluido con ustedes. Personero, ¿qué le podemos decir a los bonaverenses durante esta visita que hicieron el día de hoy a diferentes barrios de la ciudad de Buenaventura? ¿Cuál es la percepción que tuvieron ustedes como delegados del Ministerio Público? Bueno, debido a los hechos que se han acontecido, me disculpa un poco la voz, que estoy un poco Le entiendo. De una virosis. Sí, debido a los hechos que han acontecido en los últimos días y al tema de declaraciones que nosotros estamos atendiendo, donde fueron más de 194 familias, más de 190 familias que se le tomó declaraciones que se vieron desplazadas del barrio Los Ángeles. Estamos hablando de alrededor de unas 500 personas. Esto conllevó, y dentro de los protocolos de la activación de la ruta, uno toma las declaraciones y posteriormente la administración pues hace las verificaciones. En esta ocasión nosotros como personería tuvimos la oportunidad de acompañar a la administración en esas verificaciones allá donde sucedieron los hechos, donde se manifestó y se encontró que efectivamente había un sinnúmero de viviendas que estaban totalmente solas y otras que estaban allí haciendo resistencia y resiliencia. En ese diálogo que hemos tenido con algunas personas que estaban allá haciendo resistencia y resiliencia, nos manifestaban más de una que no se habían desplazado por temor a que al desplazarse sus casas fueran ocupadas por actores que operan al margen de la ley. Entonces eso los obligaba, decía, tenemos el derecho, tenemos las necesidades de salvaguardar y proteger nuestras vidas, pero también tenemos el derecho de poder salvaguardar y proteger nuestros bienes económicos, nuestro esfuerzo de trabajo que hemos conseguido con muchos años cuando nos desplazamos, porque ha sucedido en otra hora, cuando regresan sus bienes no están, los han saqueado y todas esas circunstancias. Entonces, en ese recorrido pudimos evidenciar esas situaciones como esas, como también pudimos evidenciar de que el número de personas que está en ese sector del barrio Los Ángeles, la gran mayoría de la gente que se desplazó es la gente que está donde colinda con la baja marea, y que la gran mayoría de esas casas, por no decir el 90%, son casas en madera y en palafito, que a la hora que se presenta una confrontación o una ircusión de estos grupos armados, pues quedan las familias muy vulnerables porque son casas de maderas hechas con superboa, con ese material, y eso, con estas armas que utilizan estos grupos que operan al margen de la ley, que ya utilizan hasta fusiles, pues pasan directo, y entonces las familias no tienen cómo protegerse, cómo esconderse bajo la casa, porque pues corren el riesgo que dentro de la casa puedan salir también afectados. Personero, ¿cuáles han sido los barrios acá en el distrito de Buenaventura que más se han visto afectados? En ese recorrido que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer hoy, ¿qué pudieron observar? Bueno, los barrios más, está la Comuna 12, la Comuna 6, la Comuna 7, estamos hablando del barrio Los Ángeles, de La Cima, estamos hablando de Bellavista, que ahora aparentemente ya Bellavista viene con una tensa calma, Juan 23, la Nueva Colombia. Hoy estamos atendiendo desplazamiento principalmente de Los Ángeles y de la Nueva Colombia en el sector de la planta, al fondo, donde esta familia de la Nueva Colombia, muchas de ellas se encuentran en confinamiento. Nos preguntaremos, es que no hay confinamientos en la zona urbana, porque la ley así lo determina, pero sí hay una restricción de movilidad y un confinamiento. Las personas están encerradas en su propio hogar, encerradas en su propio sector, no pueden salir. Muchos de los niños no están mandando, los padres les da miedo mandarla a las instituciones educativas, así estén cerca, porque corren el riesgo de que cuando salen de sus casas y van a la institución educativa pueden quedar en cruce en medio de estos confrontaciones cruzadas. Aquí, a pesar de que las autoridades no han evidenciado como un enfrentamiento entre estas bandas, porque no se ha podido en los últimos momentos, pero sí
es después de las 2, 3 de la madrugada, que es una situación que estamos instando a las autoridades para que investiguen qué está sucediendo. Se escucha una ráfaga de tiros, de confrontaciones. Uno diría, es una muestra de poder de un grupo que cuando hace tiro, pues hace el otro grupo hace su muestra de poder, pero las familias quedan con esa zozobra, esa incertidumbre, ese miedo, y esto nos está generando un problema de salud mental. Hay un problema psicosocial afectivo con las familias y con los jóvenes y los niños. Situación que hoy estos hechos de violencia ya los estamos viendo reflejados en los sitios de esparcimientos públicos, como es el parque, como es el sitio donde se citan, los jóvenes se están citando a enfrentarse con armas blancas, como sucedió este fin de semana en el parque, y lo pudimos evidenciar en ese acompañamiento que realiza la personería conjuntamente con la Personería de la Infancia y Adolescencia a la Policía de Infancia y Adolescencia, de la redundancia. Entonces se están evidenciando las situaciones, o sea que hay unas situaciones bastante complejas, unos daños estructurales, una sociedad que se está culturizando en esos términos de violencia, y eso no lo podemos permitir. O sea, la administración, el gobierno distrital, departamental y nacional debe trabajar coordinadamente para no permitir estas circunstancias que se están presentando en el distrito de Buenaventura. Está bien que hay unas mesas de acuerdo, hay unas mesas de diálogo que se están adelantando, y celebramos esas mesas de diálogos, porque si bien desde que empezaron, desde septiembre, se dio una disminución ostensible al cese de hostilidades de que empezaron esas mesas de diálogo, pero en los últimos 2 meses no sé qué sucedió, no sabemos, porque aún pues el alto comisionado para la paz, o monseñor que felicito a monseñor que viene liderando ese proceso, pues que se vuelvan o se van a volver a sentar, o sea, en esas mesas están sentadas para que se pueda terminar y que lleguen a unos acuerdos estos grupos, al menos deshacer las utilidades para que baje el índice de criminalidad. En lo que va corrido este mes, el mes anterior cerramos con 21 muertes violentas, 21 personas asesinadas, que es una cifra bastante alta que no se veía en comparación al mes anterior. Pero lo que va a ocurrir este mes, ya llevamos aproximadamente 15 homicidios, o sea, es una situación que se ha ido incrementando y que nosotros deseamos que esta situación disminuya. ¿Y cómo se disminuya? Con esos diálogos que están adelantando. Nosotros como Ministerio Público le estamos solicitando al gobierno nacional que, así como anunció que Buenaventura iba a hacer un plan piloto para estos procesos de paz, que ese plan piloto realmente se haga y se continúe y se lleve a cabo, porque hoy, si se pudo adelantar en Antioquia, en Medellín, donde pudieron reunir casi 350 combos, lo pudieron reunir y hay un proceso ya iniciado, como también lo están haciendo en la costa atlántica. Es inadmisible que en Buenaventura, que son 2 o 3 grupos, no podamos adelantar en los procesos. Entonces aquí el gobierno pueda agilizar esos procesos, esos diálogos que desconocemos, porque el ministerio no hace parte de esa mesa de diálogo, pero sí estamos instando al menos en esta etapa, porque según lo que nos han dicho, hay una etapa donde va a participar el ministerio, donde va a participar la sociedad civil, pero que se pueda adelantar esa mesa de diálogo para que estos jóvenes que están metidos en estos grupos delincuenciales puedan entrar a una ley de sometimiento, a pesar de que la ley de sometimiento que generó el gobierno nacional cayó en el Congreso, pero se pueda, es que eso no sea óbice para continuar con el proceso, y hay otros mecanismos de justicia transicional, o hay otros mecanismos que pueden arrancar para que estos jóvenes que están incluidos en estos grupos puedan excluirse y podamos tener una Buenaventura con tranquilidad, que es lo que estamos deseando todos. Precisamente hacia allá iba enfocada mi pregunta, personero. Ante la no aprobación de esta ley por parte del Congreso de la República, la ley de sometimiento de los grupos al margen de la ley en la zona urbana de las diferentes ciudades que tienen un conflicto parecido a Buenaventura, aunque Buenaventura es una de las ciudades que mayor situación presenta, ¿cuáles serían las acciones a seguir? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Porque no da espera más Buenaventura de que aprueben una ley para ponerle un punto final a esta violencia que mantiene preocupado mucho a los bonaverenses, porque todas las noches se presentan balaceras en un sector, en el otro sector, y cada día o día por medio está habiendo muertes violentas en los barrios del distrito. Mira, es voluntad del gobierno
Colombia ha hecho más de 5 procesos de justicia transicionales. ¿Y qué son los procesos de justicia transicionales? Son los procesos de transición que cuando nos encontramos con esos escoños y se necesita reparar eso, se necesita realizar unos acuerdos. Se hizo proceso de justicia transicional con los paramilitares, se hizo justicia transicional con la FARC, se ha hecho proceso de justicia transicional de paz y reconciliación. Entonces, el gobierno tiene herramientas para poder hacer un proceso con estas bandas delincuenciales, entendiendo que como no están clasificadas en bandas nacionales, sino que son bandas de delincuencia organizada local, entonces tiene que haber un proceso para poder sentarse con estos grupos. Si estos grupos tienen la voluntad, y así lo han manifestado, y así lo demostraron en los meses anteriores, que demostraron esa voluntad y el índice de criminalidad disminuyó. Se sentía la comunidad cómo se iba recuperando y cómo la comunidad empezó a salir a las calles, se empezaron a abrir los establecimientos que estaban en la zona del continente y en los otros sectores. Entonces, los grupos han mostrado su voluntad. Entonces, esa voluntad que han mostrado los grupos, pues que el gobierno aproveche y con la intermediación de la administración distrital se pueda avanzar en estos procesos, porque esta problemática, pues si bien es una problemática que se está mirando desde el nivel distrital, pues una problemática que vincula al gobierno nacional, porque estos jóvenes de estas bandas delincuenciales no andan con revólver, con cuchillos ni pistolas. Estas bandas, en la gran mayoría de los operativos que ha realizado la fuerza pública, les ha encontrado fusiles, armas de largo alcance. Entonces esto ya es una estructura organizada que hay que darle un trato especial para que nuestros jóvenes puedan salir de estas circunstancias. Hoy el número de homicidios que tenemos, en su gran mayoría son entre 17 a 30 años, y en muchos de estos casos se están cayendo personas que no tienen absolutamente nada que ver en el conflicto, sino que les pasa de pronto, como decimos, como la vivienda, en el lugar equivocado. Entonces, esto tiene a la comunidad en un problema psicosocial, en una situación que sabemos que esto no solamente está viendo en Buenaventura, se está viendo en todo el país. Pero hay que hacer una política pública encaminada a la prevención. Hay que no solamente tener la zanahoria, sino también hay que ser equilibrado para poder ajustar, podríamos decir, o poder disminuir o llegar a unos consensos con estos actores que están operando al margen de la ley. Porque estos actores, y discúlpame, me tomo aquí unos minutos, Cristian, estos actores que están también tienen familia. Mira, toda muerte nos duele, toda muerte genera unos lutos, una familia. A estos jóvenes que están metidos en estas bandas delincuenciales, chotas, espartanos, chiquitos, la cual, la empresa, como lo llamen, tienen familias, tienen dolientes, a ellos también les afecta cuando sus familiares se ven involucrados en esta situación. A nosotros como personería distrital nos ha tocado que activar la ruta de protección a familiares de una o de otra organizaciones, familiares que no tienen absolutamente nada que ver en el conflicto, pero que como son hermanos de algunos de los que están metidos en esta circunstancia, ustedes se ven en aras de proteger su vida y les toca que dejar todos sus procesos que tienen, su esfuerzo que han hecho de buena fe, de buena voluntad, solo trabajo, simplemente por ser primo o por ser hermano de X o Y, que está totalmente separado del proceso, pero en aras de proteger su vida nos ha tocado que activarle la ruta de protección para sacarlo. A ellos también le duele. Entonces yo entiendo de que ellos tienen la voluntad de poder parar esta guerra, pero necesitan la orientación del gobierno nacional, la guía del gobierno nacional, para que esta confrontación que están viviendo entre hermanos, entre primos, entre familiares, cese. Nosotros agradecemos todo lo que ha venido haciendo Monseñor, que ha venido liderando este proceso, ¿ya? Y que Dios permita y que le siga dando la fuerza y la fortaleza a Monseñor para que él continúe con la esperanza y no desvanezca ese impulso que tiene de poder seguir liderando el proceso y seguir convocando a estas organizaciones, a estos voceros de estas organizaciones, tanto del uno como del otro, y hablan de un tercero que también lo puedan vincular en este proceso para que cesen las utilidades y la gente pueda andar tranquila en el distrito de Buenaventura, la gente pueda ir a las fiestas en los barrios, puedan hacer las reuniones en los barrios. Mira, el parque se colapsa. ¿Y por qué se colapsa el parque? Porque de pronto es el único lugar
donde la comunidad encuentra un poquito de sensación de seguridad, porque los demás espacios no lo hay. Y con todo eso se están citando los jóvenes a enfrentarse en este lugar o en este sitio de expresión pública. Personero, no hay que desconocer precisamente esa labor que viene haciendo Monseñor aquí en la ciudad de Buenaventura. Usted lo acaba de resaltar, pero escuchamos lamentablemente en la red, o mejor, leemos en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, donde algunos sectores cuestionan la misma labor que ha venido desempeñando Monseñor, donde lo tratan de mentiroso, donde tratan de que él trata de tapar las cosas, pero no se dan cuenta que muchas cosas no dependen del mismo prelado de la Iglesia Católica en el distrito de Buenaventura. Sí, efectivamente usted lo acaba de decir. En estos procesos de acuerdo de paz, pues suceden muchos baches. Hay gente que le gusta la guerra y que de pronto no está de acuerdo con estas circunstancias, pero son situaciones que hay que mirarlas desde el lado positivo. Pero mira, yo he visto en las redes sociales en muchos casos, porque mantengo también al día con ellas, pero ese es un proceso que toma unos riesgos y no cualquier persona se pone a liderar esos procesos. Porque si el proceso sale bien, listo, el aplauso y todo bien, felicitaciones. Pero si el proceso sale mal, entonces lo van a juzgar y lo van a condenar por eso. Cuando el proceso empezó, el acuerdo desde septiembre y bajaron los índices de criminalidad, todo el mundo hablaba bien de Monseñor y una cosa a la otra. Desafortunadamente se presentaron unos hechos dentro de unos 2 meses, iniciando con la desaparición de uno de los voceros de alias Super y posteriormente el atentado que le hicieron al otro vocero integrante de esta organización, alias Gordolindo, donde afortunadamente pues salió herido. Entonces estas circunstancias generaron, puede ser, no sabemos si fue eso o ha sido otro detonante, no lo conocemos, no sabemos, pero eso ha hecho de que se estén presentando esta serie de situaciones en los últimos meses y entonces la gente dice, ¿qué pasó con el proceso que venía liderando Monseñor? Sí, él es un mediador, él viene liderando el proceso, pero aquí se necesita la voluntad del gobierno nacional y ahí es donde yo digo que el gobierno nacional ha sido un poco mezquino, porque el gobierno nacional, bien, si dijo que Buenaventura iba a ser el plan piloto, ¿por qué no arrancamos como Buenaventura, como iba a ser el plan piloto? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Por qué se ha podido avanzar en otras ciudades? ¿Por qué se ha podido avanzar en otros departamentos y Buenaventura? Aún estamos a la espera y son poquitos grupos. Estamos hablando de 3 grupos y vuelvo y coloco la comparación. ¿Por qué se adelantó en Medellín? Son 350 combos que reunieron. ¿Por qué acá no hemos avanzado? Entonces, eso solamente lo define el gobierno nacional a través de sus emisarios y el alto comisionado para la paz, que es la persona que ha designado. Pero solamente ellos saben qué es lo que están acordando y por dónde va y qué tan adelantado va ese proceso. Y que en la menor brevedad posible pues le puedan decir a la comunidad, como porque la comunidad está a la expectativa. La comunidad en este Ministerio Público hemos identificado, mira, mucha de la población de Buenaventura se está desplazando sin notificar al Ministerio Público, o sea, sin hacer la declaración, simplemente recogen sus cosas y se van hacia otras ciudades, hacia otros municipios, que también se está viendo la violencia, pero no como la estamos viviendo nosotros acá en Buenaventura. Personero, un tema muy puntual es las estadísticas. De pronto a las autoridades no les gusta que se hablen de estadísticas, sobre todo cuando son de muertes violentas en el distrito de Buenaventura, pero lleva la personería unas estadísticas de lo que ha ocurrido de este año, tanto de muertes violentas como de personas desplazadas precisamente por este problema de la violencia. Sí, claro, efectivamente, en lo que va corrido este año, mira, nosotros ya estoy mirando aquí el cuadro. Bien, pues lo esperamos porque de todas maneras es de interés de la comunidad de conocer también esta cifra, estos números. Mira, tema de desaparición forzada, que es un tema que hay que analizar. En lo que va corrido este año, llevamos 25 denuncias de desaparición forzadas, que en el 2022 fueron 59. De estas 25 denuncias de desaparición forzada, pues aquí hay un registro. Esto es lo que la gente se ha atrevido a denunciar, que su familia se ha desaparecido. Pero hay mucha gente que no está en esta estadística porque por miedo, por zozobra, no denuncian y no hacen la denuncia correspondiente. Pero que adicionalmente a eso,
en lo que tiene que ver con el número de homicidios. En enero fueron 8 homicidios, en febrero 1 homicidio, en lo que ha ocurrido este año, en marzo 3 homicidios, en abril 2 homicidios, pero en mayo se tuvieron 21 homicidios, o sea, se incrementó ostensiblemente. Y en lo que va ocurrido de junio, que aún no hemos cerrado, llevamos 15 muertes, 15 homicidios. En lo que va ocurrido este año de 2023, llevamos 44 muertes violentas. Y en el año 2020 en el año anterior, nosotros cerramos con 161 muertes violentas. Desplazamiento por la personería. Nosotros hemos tomado un desplazamiento masivo, que es el desplazamiento de Los Ángeles. Un desplazamiento masivo, pero desplazamiento individuales llevamos 1.061 al corte 30 de mayo. Aún no hemos cerrado junio. Al corte 30 de mayo llevamos 1.061 familias desplazadas intraurbanamente y algunas rurales. Esto es contextualización solamente del casco urbano de Buenaventura. Desplazamientos intraurbanos, personas que están jugando el ping-pong, que están en un sector y se desplazan y se van a otro, que van al Ministerio Público. Aquí cabe resaltar algo, Cristian. Nosotros como Ministerio Público y en la presunción de la buena fe, a toda aquella persona que llega a hacer su declaración, pues nosotros la atendemos y le activamos la ruta. Nosotros no clasificamos para decir usted es desplazado o no, usted aplica o no aplica, no. Eso es una responsabilidad de la unidad de víctimas. Nosotros hacemos el trámite, entregamos y mandamos la documentación a la unidad de víctimas. La unidad de víctimas ya cruza información y ellos determinan si efectivamente la persona se desplazó o no, porque ellos tienen un cruce de información. A veces la persona dice, es que yo vengo desplazado. Por ejemplo, lo que nos sucedió de este desplazamiento que estamos tomando, es que yo vengo desplazado de Los Ángeles, pero resulta que del barrio de Los Ángeles, pero resulta que cuando la unidad de víctimas cruza la información, resulta que la persona, su recibo de servicio público le sale, por ejemplo, en Bellavista o en 23, entonces dicen, que usted no vivía en Los Ángeles, no que vivíamos, pero esa determinación no la hace el Ministerio Público, no la hacemos nosotros. Y aprovecho estos medios para decirle a la comunidad, esa verificación la hace la unidad de víctimas, es la que responde. Y la administración es el primer interviniente. Y cuando digo primer interviniente es que cuando activamos la ruta, quien tiene la responsabilidad de hacer la atención prioritaria en urgencia es la administración. Y posteriormente, una vez es incluido o no en la unidad de víctimas, continúa atendiendo la unidad de víctimas de esa atención. Y hago la claridad porque a veces la comunidad dice, es que la administración me atendió una vez y no me siguió atendiendo. La atiende la primera vez, de ahí sigue con la unidad de víctimas y si no, siguen con los complementarios. Aquí tenemos distintas ONG, está NUR, está OCHA, hay un sinnúmero de ONG que también hacen la labor complementaria y también entran a suplir esa necesidad de las personas que se desplazan. Esas son las estadísticas que te puedo dar, Cristian. Muchísimas gracias, personero. A esto se suma que muchas personas que van a la personería a solicitar apoyo o respaldo confunden como la personería está en el mismo edificio del Centro Administrativo Distrital CAT, creen que forma parte de la misma estructura administrativa de gobierno del distrito. Gracias por aclararlo. Efectivamente, nosotros somos un ente totalmente descentralizado, solamente que estamos aquí en el edificio. Pero la personería tenemos la atención de lo que es toda la declaración, se toman en el CRAC en 2 sitios. Tenemos en el CRAC, que queda ubicado allá en Matías Bulumba, pero que también estamos en la Casa de la Justicia, que queda allá en el Caldas, en el sector del Caldas. Estamos atendiendo. También hay un tema, Cristian, y tocando también las estadísticas de los desplazamientos, tenemos un desplazamiento que se está dando, un desplazamiento hacia otras ciudades y hacia otros países. Sí. Tenemos un sinnúmero de personas que se nos están desplazando a Chile, a México, a Estados Unidos, a otras personas que se van, y ese desplazamiento no está quedando de pronto registrado aquí ante nosotros, sino que la gente, debido por el miedo y por su sobrecuerda del sudeste, y se va. Y nos estamos identificando posteriormente, desafortunadamente, por los hechos de violencia que resultan. Tenemos, en lo que va a ocurrir este año, hemos solicitado 16 solicitudes de repatriación del país de Chile, pero en total nosotros llevamos 23 solicitudes de repatriaciones, 23 solicitudes de hijos de Buenaventura Constitucional que han salido en busca de un mejor futuro y desafortunadamente han perdido la vida en países. Ahora último tenemos la solicitud de repatriación del joven que se fue de Polizonte, que era un caso
que hace rato no se evidencia y que desafortunadamente murió en Turquía. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque desafortunadamente murió en Turquía. Porque si esa persona hubiera llegado a su destino y no le hubiera sucedido absolutamente nada, pues esos subregistros no los teníamos. O sea, eso nos identifica que tenemos mucha gente que se está desplazando y se está yendo de Buenaventura, y ahí hay una problemática que hay que entrar a analizar, y nosotros como personería la venimos alertando a las instituciones para que se tomen las medidas necesarias correspondientes a la prevención frente al mismo. Personero, lamentable estas cifras que usted nos está dando, lamentable este diagnóstico que usted nos está presentando de Buenaventura, lamentable todos estos datos que nos está presentando en el día de hoy aquí en la entrevista de Entre Redes, donde deja un panorama bastante desalentador, donde se nota que se hace necesario, se hace urgente que ese PMU que instaló el presidente de la República aquí en la ciudad de Buenaventura funcione, que ese ejercicio que se hizo también de tomar a Buenaventura como ciudad piloto de diálogos con los grupos al margen de la ley también funcione. Se necesita en mayor voluntad política, creería yo, se necesitan mayores acciones urgentes con el distrito de Buenaventura para evitar que ese distrito se siga desangrando, y todavía nos falta el tema de la zona rural. Que esa intervención de la fuerza pública que se inició desde el 30 de septiembre se sostenga, se mantenga y se vean los resultados. La comunidad a veces le pregunta, ¿y dónde está la intervención que anunció desde el gobierno que iba a ser? Y sí, se vieron inicialmente un sinnúmero, pero el resultado sigue siendo el mismo. La gente sigue con el miedo y sigue con la zozobra, sigue con la movida. Y eso es solamente lo que está sucediendo, como usted lo acaba de decir, en el casco urbano. Ahora ni hablar de la zona rural. Nosotros hicimos un recorrido con la Defensoría hace unos 15 días, donde tuvimos por el lado norte y tuvimos en el lado, por el lado norte tuvimos por el lado, entrando por el lado del litoral de San Juan, donde estuvimos entrando desde Puerto España, donde estuvimos recorriendo comunidades como San Bernardo, Burujón, Papayo, La Palma, Chachao, Cabecera. Estuvimos en Puerto Pisario, Guadalito, Unión de San Juan, Nuevo Pitalito, Chamapurro, El Chorro, Malaguita, Valledupar, que Valledupar está totalmente solo, un caserío totalmente solo, su población toda está desplazada en Matiamulumba y no quieren retornar ni de manera voluntaria ni en el marco de la 1448, porque ellos ya están solicitando reubicación, porque no es la primera vez que se desplazan, ya llevan varios desplazamientos. Las casas quedaron totalmente vacías, están allá. Estuvimos en Bocas del Calima, en Palestina, en El Coco, en Quichero, en Taparal, Taparalito, Dos Perea, Las Delicias, Monquidó, Pangalita, Estrellas del Pangar, Santa María, Bello Victorio, Peñitas Afro. Estuvimos en La Brisa, en Tordó, Champié Medio, Champié 22 y en el último caserío del río San Juan que se llama Cocomá, que ya ahí ya sigue Cucurrupí. Nosotros estuvimos haciendo un recorrido conjuntamente con la Defensoría, haciendo protección por presencia y haciendo una comisión de unificación conjuntamente con miembros de la NUR y la comunidad y unas ONG de verificación de los acuerdos. Allí pudimos evidenciar que la gran mayoría de esta población que se desplazó de todo este litoral de San Juan y Bajo Calima, que está en Buenaventura, unas están ubicadas en el Polideportivo del Cristal, otras están en los multimodales, otras están en el municipio de Agua, como es la Santa Rosa de Guayacán, que llevan más de 2 años en desplazamiento, Cristian, y no se ha podido hacer retorno. Mira cómo están esas las condiciones que están esas personas desplazadas en el Polideportivo. Hacia allá iba, personero, hacia allá iba. ¿Cuáles son las condiciones que presentan estas personas en materia de salud, alimentación, vestimenta, estudio, asunto laboral? Están en unas condiciones indignas, pero que prefieren quedarse allá haciendo resistencia. Muchas de ellas prefieren quedarse haciendo resistencia y resiliencia, porque dicen, miren, los que se desplazaron, que los tienen ustedes atendiendo allá en el polideportivo, están allá no hay baño, no hay unas condiciones y con unas condiciones de seguridad alimentaria bastante difícil. Y nos dicen, nosotros hacemos resistencia y resiliencia acá, preferimos estar acá que tenemos sus productos de pan coger que desplazarnos hacia el casco urbano, porque ustedes tienen la situación muy complicada allá y no tienen un centro de albergue. Pero adicionalmente a eso también estuvimos haciendo recorrido por el lado
que va hacia el Bajo Calima. Ahí estuvimos en Santa Rosa de Guayacán, estuvimos en el Guabal, en el Ceibito, en la Trojita, estuvimos en San Isidro, donde encontramos comunidades haciendo resistencia y resiliencia, retornando de manera voluntaria, porque los desplazamientos que se han dado en lo que va a ocurrir este año no hemos hecho un retorno con los componentes enmarcados en la Constitución y la Ley 1448 y sus decretos complementarios que tienen que ver con seguridad, dignidad y voluntariedad. Adicionalmente a eso, también tuvimos haciendo el recorrido por el lado sur, estuvimos en Naya, en Yurumbanguí, en Cajambre, hemos estado en Joaquín, Joaquincito, Santa Cruz, San José, San Miguel, estuvimos en Puerto Merizalde, subimos arriba del Cacao, en el Pastico, en Mergildo, en la Isla, en la Sagrada Familia, en Santa María, Santa Ana, el Carmen, Calle Larga. Mira, aquí hay un sinnúmero, son 72 asentamientos poblados que solamente tiene el río Naya, si estuvimos haciendo esas verificaciones. Aquí en Lobo de Mallorquín, totalmente solo, la población se desplazó y se vino, a pesar de que hay presencia de la fuerza pública, hay presencia de la Armada, porque encontramos ahí, pero la comunidad tiene ese miedo, esa zozobra de poder retornar. Todas esas circunstancias que se está viviendo en la zona rural y que son víctimas, vienen al casco urbano con todas las situaciones que estamos viviendo, pues se revictimizan aún más. Y una cosa muy particular, Cristian, en comunidad en general. En ese recorrido que nosotros encontramos me quedó una gran impresión. Mira, solamente encontrábamos niños entre los 3 a los 7, 8 años y adultos mayores, lo que llaman ahora mayores y mayoras. Pero la edad media, cero. La edad productiva, cero. O sea, la población entre 18 a 30 años no está en la zona rural. En su gran mayoría, un 90% de la población se ha desplazado. ¿Para dónde? Puede ser para el casco urbano o para cualquier otra situación. Si el gobierno nacional no hace un proceso de seguridad alimentaria o de poder implementar eso que está en el acuerdo que se firmó con la FARC en su capítulo primero, la reforma agraria estructural, vamos a tener un problema de seguridad alimentaria. Ya lo están viviendo los de la zona rural, pero en cabo de pocos años lo vamos a tener en las zonas urbanas, en los cascos urbanos de todo el país, porque hoy en el campo, en el campesinado, no hay mano de obra, no hay quien produzca, no hay quien se vaya a hacer las labores de poder cultivar o poder hacer los pancueros. Lo que encontramos son niños y adultos mayores, y la edad media toda se encuentra desplazada, Cristian. Pero bueno, aquí podría quedarme el resto de la noche y hablando que hemos tratado. Sé que el tiempo es bastante oro, pero sigo escuchándolo, Cristian. No, es interesante todo este planteamiento que está haciendo usted esta noche aquí a través de la entrevista Entre Redes, Personero, porque hay que marcar una voz, un grito al gobierno nacional y departamental y también distrital para que se tomen cartas en el asunto de manera urgente, con acciones urgentes, de tal forma de ponerle punto final a esta situación que se ha venido presentando, tanto en la zona urbana como en la zona rural, como usted ha mostrado. No es un panorama alentador, es un panorama muy triste, lamentablemente, donde se requiere acciones inmediatas y sobre todo un gran respaldo del gobierno nacional. Y en esta oportunidad que estamos ya en un proceso de campañas o precampañas políticas también, que los diferentes candidatos vean cuál es la real situación que está viviendo Buenaventura y hacia dónde van a estar enfocadas sus diferentes políticas públicas para que enfoque un desarrollo completamente distinto para el distrito de Buenaventura, que tanto se lo merece, Personero. Sí, efectivamente, eso es lo que buscamos y que Dios permita. A ver, nosotros no podemos perder la fe y la esperanza. Yo tengo la fe y la esperanza de que Buenaventura va a salir adelante, de que es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos, es un trabajo que tenemos que hacerlo coordinado. La responsabilidad, hoy uno de los temas más ágiles de Buenaventura es la seguridad, pero la seguridad no nos la garantiza o no nos la da la fuerza pública. La seguridad la damos todos. Es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos. La seguridad inicia desde nuestros hogares, inicia desde nuestra casa. La seguridad no podemos dejarle esa responsabilidad al alcalde o esa responsabilidad. Sí, ellos son responsables, pero es un tema que tenemos que hacerlo coordinado, un trabajo en equipo, todas las instituciones, los padres de familia, usted que está allá mirándolo. Es un tema que nosotros tenemos que trabajarle a la seguridad para que le demos la responsabilidad y el proceso que necesitamos en Buenaventura. Me dará ejemplo.
Mira, y yo siempre pongo este ejemplo con mis alumnos o con este. Yo me crié viendo Superman, Aquaman, la Mujer Maravilla, el Llanero Solitario, superhéroes que luchaban solos. Pensamos que el más fuerte era Superman. Veíamos películas como Rambo, que se metía solo al monte y recuperaba. Hoy nuestros hijos se criaron viendo los superamigos. Los malos tuvieron que unirse. Son unas películas como Avenger, Los Indestructibles. Eso nos muestra de que todos en equipo, y eso nos muestra que el mundo está cambiando, de que nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. No podemos dejar la responsabilidad a una sola persona, o sea, a una sola institución. Aquí todas las instituciones tenemos que trabajar en equipo para poder sacar a Buenaventura adelante. Las universidades, tenemos la Universidad del Pacífico, que tiene un programa de sociología. La sociología, según tengo entendido, estudia el comportamiento de la comunidad en sociedad. ¿Qué le está aportando la universidad a este problema de violencia que estamos viendo en Buenaventura? Una caracterización, hacer acompañar al observatorio del delito para que se puedan determinar políticas públicas para que el mandatario de la administración pueda diseñar políticas públicas que conlleven a disminuir los índices de violencia que se está viviendo. La Universidad del Valle, que también tiene un programa de trabajo social. O sea, todo esto tenemos que vincularnos todos, las cámaras de comercio, todos trabajando y que la administración pues también permita, no solamente se cierre, sino que permita que es un trabajo estructurado para que podamos salir adelante. La seguridad no depende de un policía que nos ponga en cada esquina, la seguridad depende de todos nosotros para que podamos mantener esto adelante, Cristian, y comunidad. Y no solamente la seguridad de las personas, también la seguridad alimentaria y las diferentes seguridades que deben de existir en torno a un ser humano, en torno a la ciudadanía, en torno a todos los habitantes del territorio personero que tanto lo están pidiendo a gritos desde los diferentes sectores. Lamentablemente son minorías los que alteran el orden público en el territorio, pero da la sensación que estuviera prácticamente un gran ejército de personas y vinculados a este lamentable proceso de desorden público que afronta el distrito de Buenaventura. Personero, muchísimas gracias por estos minutos, por estos 40 minutos entregados a los bonaverenses para informarles de qué está pasando en el territorio. No queremos ser alarmistas, queremos ser personas realistas de la situación que estamos viviendo y mandar SOS al gobierno nacional, departamental y distrital para que se tomen cartas urgentes ante esta situación que viene afrontando el distrito de Buenaventura. A usted y a toda la comunidad, y decirles que estamos trabajando, que la personería estamos ubicados en el piso 10 de la alcaldía y que estamos trabajando las 24/7. No importa la hora, no importa el día, nosotros estamos atendiendo, somos garantes de derecho, para eso nos pagan. Es que nosotros tenemos las líneas disponibles para poder atender a la comunidad y estamos haciendo los recorridos necesarios. Dios los bendiga a todos y una feliz noche. Muchas gracias, personero. Le seguiremos molestando entonces para seguir estar al tanto de cómo va evolucionando esta situación de orden público en el distrito de Buenaventura. Que tenga la